Giovanni Rodríguez, soy estudiante del profesor Ronnie Ochoa, clase de Física 3, y nos ha dejado una asignación que nosotros mismos cojamos un ejercicio del capítulo 29. Yo elegí en la unidad 7 el ejercicio 65, que lleva como subtema: un flujo magnético variable produce un campo eléctrico. Aquí tengo el ejercicio copiado. Se fijan, está el ejercicio copiado ahí, y ahí abajo están 4 preguntitas que hacen el mismo ejercicio. Se los voy a leer. Dice: una lámpara de escritorio de alta intensidad tiene nominación de 35 watts, pero solo requiere 12 voltios. Contiene un transformador que convierte los 120 voltios de voltaje doméstico al voltaje requerido. Y hace 4 preguntas. Y la primera pregunta que hace es: ¿el transformador es de subida o de bajada? Entonces vamos a ver si es de subida o es de bajada. Y bueno, porque el voltaje, si ustedes se fijan acá donde dice el voltaje de salida, y si se fijan, es menor que el voltaje, menor que el potencial, que el voltaje de voltaje de potencial. Entonces es un transformador reductor y es un transformador de bajada. Esa es la respuesta al inciso A. Este es el inciso A. El voltaje de salida son 12 voltios y el voltaje del potencial es 120. Eso es lo que da el ejercicio aquí, 12 y 120. Entonces este es menor que este, entonces es un transformador reductor y el transformador es de bajada. Esa es la respuesta para el inciso A. Voltaje de salida igual a 12 voltios y el voltaje de potencial es igual a 120 voltios. Ahí está. Miren, no tengo nada, solo lo que acabo de copiar. Aquí está. En acá solo tengo el ejercicio, la descripción y las preguntas. Bien, hoy vamos a continuar con el ejercicio B, el inciso B, que dice: ¿cuál es la corriente en la bobina secundaria cuando la lámpara está encendida? La corriente es la misma que la intensidad. Y bueno, vamos a asumir que el transformador tiene una eficiencia al 100%, está al 100. Entonces, la energía primaria y secundaria, aquí el potencial es de 35 watts para ambos. Entonces lo que vamos a hacer es calcular la intensidad. Y la intensidad vamos a calcularla por medio de la relación potencial igual a intensidad por voltaje. Entonces, ¿qué es lo que voy a calcular? Lo que voy a calcular solamente es la intensidad. Entonces voy a pasarlos antes del igual y voy a manipular esta formulita. Y aquí está intensidad, voltaje igual al potencial, que es lo mismo. Ahí está. Entonces, como estoy calculando la intensidad o la corriente, entonces voy a dejar solita la I. Y la I la dejo sola, y potencia sobre voltaje. Me queda la formulita así. Ahora lo que voy a hacer simplemente es sustituir. Entonces la intensidad es igual a, ¿cuánto es la potencia? 35 watts. 35 watts sobre el voltaje. El voltaje de salida el voltaje de salida es de 12 voltios. Entonces me sale que la intensidad es igual a 2.9 amperios. Y como este es la A de amperio, es el símbolo para que acompaña al número, y se dice 2.9 amperios, que eso representa la intensidad o la corriente. Ahora voy a hacer el inciso C, y el inciso D me dice cuál es la corriente en la bobina primaria. Y voy a colocar el potencial, la potencia del potencial. Miren, aquí yo no tengo nada ahí. Ahí está.
Potencia de potencial igual a la intensidad del potencial por el voltaje del potencial. Y lo voy a cambiar, así como hice anteriormente. Voy a dejar primero la intensidad del potencial, porque eso es lo que voy a buscar, porque acá lo que me dice es cuál es la corriente en la bobina primaria. Eso es lo que me está diciendo. Y voy a dejar arriba potencial de potencia del potencial y voltaje del potencial. Y la potencia del potencial es 35 watts sobre el voltaje del potencial, que son 120 voltios. Y dividido esto me da 0.29 amperios. Ese es el resultado para el inciso C. Ahora el D. Miren, no tengo nada. Solamente estoy trabajando en esto. Ahora, ¿cómo me aprendí a jugar un poquito con las formulitas? Con un triangulito que yo miré y le escribí ya les voy a mostrar. Estoy dibujando el triangulito así. Una V arriba, la I y la R. ¿Y cómo me aprendí a relacionar esto? Viva la reina Isabel. Así me lo aprendí. Entonces vamos a sacar lo que es la resistencia. Dice que es el inciso D. ¿Cuál es la resistencia de la bombilla cuando esté encendida? Entonces vamos a calcular acá. Por medio de la ley de Ohm vamos a hacer este ejercicio, este inciso. Voltaje de salida, que es igual a la intensidad de salida por resistencia, y la resistencia igual al voltaje de salida sobre la intensidad de salida. Y el voltaje de salida es 12 voltios sobre la respuesta del inciso B, que es la corriente, y es 2.9 amperios, y me da a voltaje entre intensidad, me da a resistencia, como aparece aquí en el triangulito. Voltaje entre intensidad me da resistencia. Y 12 entre 2.9 me da a 4.1 ohmios. Ese es el resultado que tengo para el inciso D. Y ahí están las respuestas de todo el ejercicio. Muchas gracias. Buenas noches.